En más información, en el metro arrancó un operativo para inhibir el comercio informal y mejorar la seguridad de los usuarios. ¿En qué consiste? Veamos. El día de hoy inició el operativo subterráneo que se implementa dentro de las instalaciones del metro. Se trata de 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, junto con 500 de seguridad institucional y coordinadores de líneas del metro. Los 1.100 elementos resguardarán la seguridad de los usuarios. El objetivo primordial que traemos es garantizar la seguridad de las personas que utilizan este transporte. Vamos a abatir esa sustracción de carteras, bolsos, celulares primordialmente. Este operativo es permanente y se realizará en todas las líneas, pero se pondrá más atención en las estaciones que tienen mayor afluencia, entre las que están Pantitlán, Pino Suárez y Tacubaya. Los infractores serán remitidos ante un juez cívico si los detenidos son vendedores ambulantes o al Ministerio Público si incurrieron en algún delito mayor. El subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México, Luis Rosales Gamboa, pidió a los usuarios su colaboración para denunciar a los carteristas que laboran dentro de las instalaciones. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.